Bien, estudiantes, hasta ahí habíamos trabajado en la hora anterior de la clase y ahora viene la resolución del ejercicio. Este dato es muy importante tenerlo presente, que la medida del ángulo A o B es igual a 2 veces la medida del ángulo B o C. Bien, observemos en el gráfico. Acá tengo el ángulo A o B. Este es el ángulo A o B. Pero ese ángulo A o B debe ser igual a 2 veces la medida del ángulo B o C. Acá está el ángulo B o C. Y este ángulo, como ves, no lo conoces. Bien. Pero acá hay un dato muy importante. Si el ángulo B o C no lo conoces, ¿cómo le puedo llamar? ¿Cómo se le puede denominar? X. X, muy bien. A ver, si al ángulo B o C le denomino X, entonces la medida del ángulo AB será igual a 2 veces el valor del ángulo BOC. Pero si al ángulo BOC le llamé X, entonces ¿a qué es igual la medida del ángulo AOB? ¿A qué será igual la medida del ángulo AOB? La medida del ángulo AOB será igual a 2x. ¿Hasta ahí quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. Entonces este ángulo va a ser igual a 2x. Y ahí lo vamos colocando en el gráfico. Y ahora sí, ahí es donde interviene el tercer dato. ¿Cuál es el tercer dato, profesor? Bueno, que acá me dicen, el siguiente dato, perdón, el segundo dato, que la medida del ángulo AOC es 108 grados. ¿Qué significa? Que toda esta abertura, desde el rayo OA hasta el rayo OC, toda esa abertura mide 108 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que al sumar el ángulo BOC que mide X, le sumamos el ángulo BOA que es 2X, la suma de estos dos ángulos, ¿a qué tiene que ser igual? A 108 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, niños, niñas? A 108 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, teacher. Muy Sí, bien. teacher. Entonces resolvemos la ecuación. ¿Cuánto es X más 2X? 3X. 3X. Y eso tiene que ser igual a 108 grados. El 3 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A dividir 108 entre 3 es 36. Muy bien, al dividir 108 entre 3, la medida del ángulo X es igual a 36 grados. Perfecto. Bien, hasta este momento conozco cuánto mide el ángulo X. El ángulo X mide 36 grados. Y ahora sí, ¿qué me han pedido hallar? ¿Qué me han pedido hallar? Lean el problema. ¿Qué me han pedido hallar? Calcula la medida del ángulo AOB. A mí me han pedido calcular la medida del ángulo AOB. Y según el gráfico, observen el gráfico, ¿cuánto mide el ángulo AOB? Miren el gráfico, ¿cuánto mide el ángulo AOB? 2X. 2X. ¿Y cuánto vale X? 36. Entonces tendrías que multiplicar 2 por 36. ¿Y cuánto es 2 por 36? 72. Entonces el ángulo AOB mide 72 grados. Y ahí se termina el ejercicio. Bien, estudiantes, vamos trabajando ahora, en casa. Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 se empieza indicando lo siguiente. Se toman los ángulos consecutivos MON y NOP. De modo que, ahora observen esta expresión. Esta expresión es una proporción. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de proporción que vimos en 5º grado de primaria. Tú sabes que una proporción es la igualdad entre dos razones. En este caso, ¿quiénes serían las razones? La expresión que tú ves ahí. ¿Cómo se lee? Presten atención. Esto se lee así, que la medida del ángulo MON es A
la medida del ángulo NOP como, ahí viene el igual como, 1 es a 4. Así se lee esa proporción. Le recuerda que una proporción es la igualdad entre dos razones. En este caso, dos razones geométricas. Muy bien, ahí se planteó la proporción. Bien, pero además me dicen que la medida del ángulo MOP es 105 grados y te piden hallar la medida del ángulo NOP. Ahora sí, préstame atención porque lo primero que vamos a hacer es graficarlo para poder representarlo convenientemente. Observen ahí. Vamos a graficar primero el ángulo MOP que mide 105 grados. A ver, acá estoy representando gráficamente el ángulo MOP. Acá está el vértice O, acá está M y por acá está P. Bien, ahí ya tengo representado el ángulo MOP. Todo ese ángulo, toda esa abertura, ¿cuánto mide? 105 grados. Pero ahí se tienen que formar ángulos consecutivos, MON y NOP. Ah, entonces me falta trazar el rayo ON. Tracemos el rayo ON ahí. Listo, ahí está el rayo ON. Bien. Y ahí tenemos los ángulos consecutivos y obsérvenlo ahí. Observen ahí. Acá tenemos el ángulo MON. Ahí está el ángulo MON que estoy pintando de color rojito. ¿Sí? Y acá tenemos más adelante el ángulo NOP, que lo voy a pintar de color verde para ustedes. Bien. Listo. Ahí está lo primero. Primero diseñamos el gráfico. Y ahora sí lo que viene a continuación ya es plantear la resolución del problema. Así que estar atentos, atentas. ¿Eh? A estar atento, atento. Ahí es donde interviene la proporción. En este caso, tengo la proporción que el ángulo MON, voy a corregir acá, voy a corregir un dato acá, voy a corregir esto, este símbolo. Bien, voy a colocar correctamente el símbolo ahí. Bien, listo. Ya está. Bien. Ahí vemos la proporción, que la medida del ángulo MON es igual a la medida del ángulo NOP como 1 es a 4. Pero no significa, escúchame bien lo que te voy a explicar, no significa que el ángulo MON tome el valor de 1, ni que el ángulo NOP sea 4. No. Esos ángulos, son proporcionales a 1 y proporcional a 4. ¿Qué significa cuando trabajemos el concepto de proporcionalidad? Significa que a cada uno de esos valores se le tiene que multiplicar por una constante de proporcionalidad. Y a esa constante le llamamos K. Es decir, que el ángulo MON será 1K y el ángulo NOP será 4K. Se les multiplica por una constante de proporcionalidad. Y a partir de ello es donde nosotros ahí en el gráfico reemplazamos el ángulo MON será 1K y el ángulo NOP será 4K. Bien, ahí reemplazamos las medidas. ¿Te das cuenta? Para que quede mucho mejor el gráfico, voy a hacer una pequeña corrección ahí en el gráfico. ¿Eh? El ángulo MON tiene que ser mucho más pequeñito que el NOP. Entonces vamos a graficarlo convenientemente. Este tiene que ser más pequeñito. Listo. Entonces voy a hacer esa corrección ahí en el gráfico para que sea proporcional a lo que estamos trabajando. Entonces recuerda que acá estaba el ángulo MON, el que estoy pintando ahí de color rojito, y el ángulo NOP tiene que ser un poco más grandecito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está en relación de 1 a 4. Y acá está el ángulo NOP. Bien, ahora sí, niños y niñas, lo que hacemos a continuación es reemplazar los valores. El ángulo MON será 1K. Entonces ahí colocamos 1K. Y el ángulo NOP será 4K. Y ahí colocamos 4K.
Y la medida de estos dos ángulos juntos, según dato del problema, ¿a qué tiene que ser igual? A 105 grados. Es decir, que toda esta abertura que está acá, MOP, mide 105 grados. Y ahora sí, lo que hacemos a continuación es encontrar el valor de K. ¿Y cómo encuentro el valor de K? Planteando la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? 4K más 1K, ¿a qué tiene que ser igual? A 105 grados. ¿Cuánto es 4K más 1K? Ahí tendríamos 5K y eso es igual a 105 grados. Perfecto. Ahora, estudiantes, ustedes me indican, el 5 que multiplica pasa a dividir a 105 grados. ¿Y cuánto vale el valor de K? Díganme ustedes. Díganme ustedes, ¿cuánto es? Calcúlenlo ustedes, no lo voy a calcular yo. Díganme 21. 21, muy bien. O sea que el valor de K es 21 grados. Perfecto. Ya conozco el valor de K. Y la pregunta es para ustedes. ¿Qué te han pedido ayer? La medida de NOP. Ah, la medida del ángulo NOP. Muy bien, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Si a mí me han pedido ayer la medida del ángulo NOP, entonces, ¿qué decimos a continuación? ¿Quién era el ángulo NOP? Observen el gráfico. 4K, 4K. ¿Y a qué es igual el valor de K? 21, entonces sería 21 por 4, 84. Ah, y ahí se acabó el ejercicio. Al multiplicar 4 por 21, entonces la medida del ángulo NOP es igual a 84 grados. ¿Listo, estudiantes? Ahí está el ejercicio. Este ejercicio, como ustedes han visto, se trabaja utilizando el concepto de proporción. Cuando tú veas este problema en tu tarea, entonces no te olvides de trabajar el concepto de proporción. Significa que los ángulos están en relación de 1 a 4, de 1 a 4, y para que sean proporcionales los multiplicas por una constante K. Esa constante K es la constante de proporcionalidad. No te olvides de ello. Bien, chicos, pueden trabajar ahí. Bien, estudiantes. A ver, vas a ver cómo tú debes aprender a trabajar en un examen. Te voy a enseñar cómo debes aprender a trabajar en un examen. Acá te dice 3 ángulos consecutivos. Mira cómo viene el orden. A o B, B o C y C o D. Ah, eso es lo primero que tienes que observar. De manera que la medida del ángulo AOC es 70 grados, la medida del ángulo BOD es 90 grados y la medida del ángulo AOD, mira, toda la abertura, el más grande, mide 120 grados. Y 120 grados tendría que ser lo siguiente, esta abertura. A ver, agarren su regla. Acá tendríamos el punto O, donde sale el rayo OA. Un instante acá, ahí colocamos OA. Vayan trabajando conmigo, ¿ah? Acá está el rayo OA. Y como el ángulo AOD mide 120, entonces tú de inmediato aproximadamente es un ángulo obtuso. Tiene que ser mayor que 90 grados. Entonces, ahí trazas el ángulo AOD. Ahí está el ángulo AOD. Bien. Pero al inicio te decía que hay 3 ángulos consecutivos. AOB, BOC y COD. Ah, entonces trazas el rayo OB. Trazas el rayo OB. Ahí está el rayo OB. Trázalo. Trabajen conmigo todos, ¿ah? Y falta el rayo OC. Y traza el rayo OC. ¿Para qué, profesor? Para justamente formar los 3 ángulos consecutivos. Entonces vamos a colocar los ángulos consecutivos. Este primer ángulo que voy a pintar de color rojo, ahí está el ángulo AOB. Utiliza colores. Anda trabajando conmigo, ¿ah? Anda trabajando conmigo. Ahí está el ángulo AOB. Y este ángulo AOB es consecutivo al ángulo BOC, que voy a pintar de color verde. Acá está el ángulo BOC. Ahí están ángulos consecutivos, uno a continuación del otro. Bien, acá está el ángulo BOC. Y finalmente voy a pintar acá el tercer ángulo de color, vamos a ponerle color naranja.
Y color azul, color azul. Y acá el ángulo de color azul al que le voy es el ángulo COD. Y ahí están los tres ángulos consecutivos. Eso es lo que tú tienes que aprender a diseñar. ¿Te das cuenta? Tienes que aprender a diseñar. Bien. Y a mí me piden determinar la medida del ángulo BOC. Ah, profesor, me piden determinar la medida del ángulo que está en el centro, el que he pintado de color verde. Ese ángulo me piden determinar. Bien, profesor, pero ¿cómo se determina ese ángulo? Bien. Cuando resuelvas este ejercicio, escúchame bien, tú tienes que aprender, debes aprender a resolverlo parte por parte. No coloques todas las medidas. Nunca coloques las tres medidas juntas, sino que lo vas a trabajar paso por paso. ¿De acuerdo? A ver, y márcalo por favor en el gráfico. Marquen en el gráfico. Para empezar, ¿cuánto mide todo el ángulo? ¿Cuánto mide todo el ángulo AOD? ¿Cuánto mide todo el ángulo AOD? Que va del punto A hasta el punto D. ¿Cuánto mide todo ese ángulo? Lean el problema. ¿Cuánto mide? La suma de 120 grados. 120 grados, profe. Ahí está. Colócale así, 120 grados. Ahí escribe 120 grados. Todos trabajen conmigo, esa fue la orden. Todo ese ángulo mide 120 grados. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahora quiero que observes, ¿ah? Ya coloqué el ángulo AOD que mide 120 grados. Con ese vas a empezar a trabajar. Dime, ¿cuál es el primer dato que ves ahí en tu gráfico? ¿Cuál es el primer dato del problema? ¿Qué dice ahí? Que la medida del ángulo AOC, ¿cuánto es? 70 grados. Agarra un color. Aprende lo que te voy a enseñar. Agarra un color. Y vas a trazar ahí el ángulo AOC. Traza conmigo. Un color. Yo voy a utilizar el color azul. ¿Cuánto mide este ángulo? 70 grados. 70 grados. Ahí está. Te estoy enseñando a trabajar. Te estoy enseñando a trabajar en el gráfico. AOD mide 120 grados y AOC 70 grados. Acá viene la pregunta. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Según esa información, con esos dos ángulos, todavía no he colocado 90. Eso tienes que aprender. No he colocado 90. Con esos dos datos, díganme ustedes, ¿qué harían para encontrar la medida del ángulo COD? ¿Qué harían? Observa el gráfico. ¿Qué harían ustedes para encontrar la medida del ángulo COD con esos dos datos en el gráfico? 120 menos 70. Perfecto. Lo trabajas por diferencia. O sea que ahí tendríamos que restar 120 grados menos 70 grados. Ah, ¿y eso a qué es igual? Eso es igual a 50 grados. Ahí encontraste el ángulo COD. O sea que este ángulo COD, ¿cuánto mide? Mide 50 grados. Claro, profesor, ¿por qué? Porque si sumamos 50 más 70, ¿cuánto es? 120 grados. ¿Hasta ahí quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. Ah, mira, no se trabajan los tres datos al mismo tiempo. Se trabaja paso por paso, parte por parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí de por qué salió 50 grados? Ninguna. Vamos a la segunda parte. Ahora, por un instante, miren, por un instante, observen, voy a desaparecer este ángulo de 70 grados. Por un instante lo desaparezco. Y ahora me quedo con 50 grados. Con 50 grados. Quiero que mires la línea de color rojo. Mira la línea de color rojo. Te voy a trazar ahora. Ahí vamos a representar al ángulo BOD. ¿Cuánto mide todo el ángulo BOD? Ahí está. Es toda esta abertura. Toda esa abertura. ¿Cuánto mide el ángulo BOD? Según dato del problema. 90 grados.
Ah, 90 grados, profesor. Coloquemos ahí 90 grados. Muy bien. Coloquemos 90 grados. Y ahora solamente observa 90 grados y observa 50 grados. Y díganme ustedes, ¿qué harían para determinar la medida del ángulo BOC? El de color verde. ¿Qué harían con 90 y 50 grados para encontrar? 120 menos, no, 90 menos 50. Ah, solamente trabajas con el ángulo BOD, que es 90, y trabajas con el ángulo COD, que es 50. Entonces, si restamos, ahí se trabajan diferencias. 90 grados menos 50 grados 90 menos 50 es igual a 40. igual a 40, profesor. 40 grados. ¿Qué significa ello? Que el ángulo de color verde que he pintado ahí, BOC, mide 40 grados. Y eso es cierto, profesor, porque si sumamos 40 más 50 grados, 90 grados. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Y finalmente, observa, ¿te acuerdas que hace un instante habíamos trazado el ángulo AOC? Todo este ángulo medía 70 grados, ¿te acuerdas de ello? Sí. Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú para encontrar la medida del ángulo AOB? ¿Qué harías? Observa 70 y observa 40. ¿Qué harías para... 70 menos 40. Por diferencia los trabajas. Entonces, para encontrar la medida del ángulo AOB, lo único que haces ahí es restar. Y mira, lo que se han estado haciendo es puras diferencias. Restamos 70 grados, que es la medida del ángulo AOC. Le restamos el ángulo BOC, que mide 40 grados. Y por lo tanto, el ángulo AOB mide ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos trabajado por diferencia. O sea que este ángulo que está ahí mide 30 grados. Ahora mira qué interesante lo que viene a continuación. Una vez que has terminado de construir todo el gráfico, mira, hemos encontrado todas las medidas y hemos trabajado solamente en el gráfico, ¿ah? Solamente en el gráfico hemos trabajado. Comprobamos. Si sumas 30 más 40, 70 grados. Ahí lo estoy remarcando. 70 grados. Dato del problema. Ángulo BOC. Si sumas 40 más 50, 90 grados. Ángulo BOD. Ahí está, 90 grados. Y si sumas 30 más 40 más 50, 120 grados. Ahí está el ángulo AOD. Entonces, ahí tú compruebas con las sumas, compruebas todos los ángulos que has trazado, que has trabajado. ¿Y qué me pidieron, profesor? ¿Qué me pidieron a mí? Determina la medida del ángulo BOC. Bueno, yo encontré todos. ¿Y quién es el ángulo BOC que me han pedido allá? Es el ángulo de color verde. El ángulo BOC mide ¿cuánto? 40 grados. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Comprendieron, estudiantes? Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Vayan trabajando ahí, niños y niñas. Nos queda un minuto de clase y hasta ahí van a ser ustedes evaluados, ¿no? Entonces, cuando vayan a la plataforma, por favor, entren ahí, verifiquen los ejercicios, practíquenlos mucho. ¿Para qué? Para que puedan, tómense el tiempo para que puedas estar listo para su evaluación, ¿no? Entonces, el día lunes les voy a enviar una hoja de trabajo que vamos a practicar previa a nuestra evaluación. ¿Listo? Bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, a estudiar, a practicar bastante. Chao, profe, cuídese. Buen fin de Chao, semana. profesor. Que tenga un buen Bye, día, profesor. cuídese. Un buen fin de Chao, chao, semana. chao.